Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues con el motivo de mi última incorporación, pues vengo a hablaros de una emisión a la que le tengo un especial cariño. Veréis, os cuento un poco. Hace como 10, 11 años, pues que es más o menos el tiempo que yo llevo coleccionando, pues mi buen amigo Francisco Rivera ya me enseñó esta serie de billetes, que es la emisión de los Reichsmark de 1929 a 1936. Es una emisión basada en personajes ilustres de Alemania, de la época, ¿de acuerdo? A mí siempre me ha gustado mucho el billete alemán, lo he dicho muchas veces, y he tardado muchísimos años en tomar la decisión de empezar a coleccionarlo. Por aquel entonces, hace 10 años, ya le dije a Francisco, el día que empiece a coleccionar billete alemán, empezaré por esta emisión. Así que este vídeo va un poco dedicado a mi amigo Francisco Rivera. Espero que el vídeo de hoy os guste. Recordad suscribiros, comentar, darle un like favorito si sois tan amables, activar la campanita para estar al tanto de las novedades que voy trayendo al canal. Espero que el vídeo de hoy sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, vamos a pasar, antes de empezar a comentar el vídeo, a hacer el unboxing de este billete. Tengo que decir que yo ya lo tenía sin certificar en la colección, pero bueno, finalmente he podido comprarlo a buen precio y nada. Para mí, de hecho, es el billete más interesante de la emisión. Os comentaré ahora el porqué. Por el personaje que aparece en el billete, ¿de acuerdo? Pero es el más interesante respecto al personaje que en él aparece. No obviamente es el más difícil, pero sí como interesante, por la historia del personaje y lo que logró, ¿vale? Bueno, vamos a abrir el paquete. He tapado, bueno, esto es la dirección, ¿de acuerdo? La he tapado, la podía haber pixelado, pero... Un segundo. A esta persona, bueno, pues le compro de vez en cuando alguna cosa. Y la verdad que es una persona muy seria, como todas las personas con las que, todos los coleccionistas con los que suelo tratar, son gente súper seria y hay que estar rodeado siempre de gente buena, siempre lo he dicho. La gente que no aporte nada, fuera. Vale, vamos a ver, aquí está. Epa. Este es. Para que me entendáis, este billete, ¿vale? Yo lo he comprado sin mirar. Ni siquiera lo vi, ¿vale? Yo pregunté, ¿tienes... permitidme que voy a apagar la luz. Le pregunté, ¿tienes el 66 de los 20 Reichsmark? Me dijo que sí y automáticamente lo compré, ¿vale? Entonces, era lo que comentaba yo del certificado, que, bueno, pues en un momento dado puedes comprar prácticamente sin mirar lo que estás comprando, ¿eh? Y nada, pues billete en 66, billete muy centrado, ¿de acuerdo? A menos del anverso, vamos a ver el reverso, y igual, ¿de acuerdo? Os juro que lo compré sin mirar. Yo pregunté, me dijo que lo tenía y me dio el precio, me pareció un precio acorde a lo que está y lo compré. Entonces nada, es precioso. Era lo que cabía esperar de un 66. Bueno, voy a pasar a comentar el vídeo, ¿de acuerdo? A comentaros un poco sobre la emisión de estos Reichsmark. Bueno, y ahora voy a pasar a contaros algunos detalles interesantes sobre la emisión. Pues también voy a comentaros sobre precios, por si en un momento dado pues queréis haceros con la emisión completa. La emisión está compuesta de 5 ejemplares. Tenemos el billete de 10 Reichsmark, el billete de 20 Reichsmark, el billete de 50 Reichsmark, el de 100 y el de 1000, digamos el buque insignia de la emisión, que son los 1000 Reichsmark. El Reichsmark, o marco del Tercer Reich, ¿de acuerdo? Fue instituido para, digamos, intentar sacar a Alemania de la hiperinflación que la acontecía después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues se mantendría como moneda germana entre 1924 y 1948.
año en el que sería, bueno, pues sustituido por el Deutschmark. Como podéis ver, pues contemplamos 5 preciosos ejemplares y ahora voy a pasar a comentaros algunos detalles, ¿de acuerdo?, sobre cada billete y espero que, bueno, pues aprendáis muchísimo y en un momento dado de que queráis comprarlos, pues nada, yo encantado os echaré una mano porque sé dónde los podéis comprar y no me importa, bueno, pues echaros una mano al respecto para orientaros y que, bueno, pues no paguéis demasiado. Vamos allá. Bueno, para esta parte del vídeo, creo que lo apropiado es empezar por el facial más pequeño, ¿de acuerdo? Empezaremos hablando de estos 10 Reichsmark de 1929. La emisión en líneas generales, como habréis podido comprobar, pues son todos bien parecidos. Como lo apropiado para los billetes de la época, y esto no solo lo vemos en el billete alemán, lo vemos en otros muchos países, pondremos como ejemplo también España, ¿de acuerdo? Si nos remontamos a los billetes de la República, vemos que los billetes con el facial más pequeño, pues corresponden a billetes muy pequeños. Por ejemplo, los certificados de plata de 5 y 10 pesetas, la emisión del Ministerio de Hacienda, son billetes muy chiquitines. Conforme iba aumentando el facial del billete, el billete se iba haciendo más grande, hasta que llegábamos a ver, pues, los billetones que vemos hoy en día, pues las 1000 pesetas de San Fernando, del 28, que es un billete muy grande. Podemos poner como ejemplo, pues, los billetes del Estado español, pues los billetes de Burgos, de 500, de 1000 pesetas, que son billetes grandotes, ¿verdad? Al igual que la emisión del 36, pues son billetes que conforme se iba aumentando el facial del billete, el billete aumentaba su tamaño. Como hemos comentado, pues en ellos aparecen personajes ilustres de la época de Alemania. Son billetes bueno, pues en los que no se suele tener en cuenta las series y existen, por lo tanto, pocas variaciones en el precio de los mismos. En algunos ejemplares, pues tenemos que esta es la única diferencia de precio que yo he encontrado en el mercado. En algunos ejemplares tenemos un sello en seco, tengo alguno que creo que en el que aparece, ahora lo veréis igualmente en el vídeo, aparece un sello en seco, ¿de acuerdo?, circular, en el que hay un texto alusivo de la entidad de control, Control Stempel, ¿de acuerdo?, sello de control de la emisión. Y en este 10 Reichsmark aparece este personaje que es Albrecht Daniel Thaer. Pues fue un importante, pues, médico general de la ciudad de Celle, Alemania. Obtuvo, bueno, pues un importante reconocimiento por sus estudios agrícolas. En el billete, pues predomina el color, pues los colores verdes, y en el reverso, que también son todos bien parecidos hasta que llegamos al de 100 Reichsmark y 1000 Reichsmark, en el reverso, pues vemos en el centro, pues a una campesina sosteniendo una hoz, y a los lados vemos unas columnas con querubines. Todos tienen en relieve, y digo todos tienen en relieve, bueno, pues unas filigranas con el facial número 10, no sé si lo llegaréis a ver ahí, y digamos, su precio en el mercado está, dependiendo de si tiene sello en seco o no lo tiene, ¿de acuerdo?, está entre los 20 euros y los 35 euros. Bien, y ahora vamos a pasar a comentar un poco sobre estos 20 Reichsmark. Veréis, como estaba comentando al principio del vídeo, pues es el billete para mí más importante de la emisión. No porque sea ni el billete ni más raro, ni más caro, nada de eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, no hace falta ser muy listo ni muy inteligente para darse cuenta que los personajes que aparecen en los billetes son personajes de cierta relevancia, de cierta importancia. Entonces, más allá de eso, para que me entendáis, hasta que uno no empieza a investigar un poco sobre la emisión o sobre el billete en cuestión, no sabes mucho más. Yo cuando empecé, para realizar este vídeo, a investigar un poco sobre los personajes que aparecen, los personajes germanos que aparecen en la emisión, pues me sorprendí, ¿de acuerdo? Porque sabes que es un personaje de cierta relevancia, pero no sabes mucho más. Veréis,
El personaje que aparece en este billete de 20 Reichsmark es Ernst Werner von Siemens. Si os estáis haciendo la misma pregunta que me hice yo, pues estáis en lo cierto. Es, bueno, o mejor dicho, fue un inventor alemán muy importante y fue el fundador de la empresa Siemens. Ernst Werner von Siemens, con 30 años allá por el 1847, pues inventó un nuevo tipo de telégrafo, ¿de acuerdo? Poniendo así, digamos, la primera piedra de lo que es a día de hoy su imperio, a la construcción de Siemens. Es de decir, que por aquel entonces no se llamaba así. Se llamaba, si no lo pronuncio bien, disculparme, se llamaba Telegrafen Bauanstalt von Siemens und Halske. Siemens por Ernst Werner von Siemens y Halske por el segundo fundador, que era Johann Georg Halske, ¿de acuerdo? Eran tres los que iniciaron este proyecto, dos como inventores y uno como, digamos, como el que puso el capital, que se llamaba, era primo de Werner von Siemens y se llamaba Johann Georg Siemens, que fue, digamos, el que puso el primer capital de la empresa. Por eso decía que a día de hoy su legado perdura y hizo algo extraordinario. En el billete, volviendo al billete, ¿de acuerdo? Billete de tonos, pues amarronados. Como vamos a ver, todos son muy similares, como habíamos comentado, y con un diseño, pues, algo tosco y apagado, típico, pues, para los billetes de la época. Tengo que decir que este billete he llegado a ver pliegos, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como restos de imprenta. Unidos, uncut, ¿de acuerdo? Uncut pire, o bueno, como lo queráis llamar, son restos de imprenta, lo que se conoce como reminder o restos, ¿de acuerdo? Y son bastante raros, son restos pues en los que falta a lo mejor una parte de la impresión, o falta la numeración en tipografía, en fin, son restos de imprenta. Lo he visto tanto en el de 10 Reichsmark y en el de 20 Reichsmark, y cada vez que lo he intentado adquirir se me ha escapado, por lo tanto es una pieza rara de adquirir. En su reverso, permitidme, vemos lo que en los anteriores, ¿de acuerdo? Pues vemos pues un medallón que hace alusión a la industria, en el que sale, bueno, pues un trabajador con un martillo al hombro y vamos, como lo habitual, tanto en el de 10 Reichsmark como en el de 20 y el de 50 Reichsmark, pues vemos a los típicos querubines. Esto no cambia hasta que llegamos al de 100 Reichsmark y 1000 Reichsmark. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los 50 Reichsmark de esta emisión. El personaje, bueno, la persona que aparece en el billete es David Justus Ludwig Hansemann. Esta persona, pues fue un comerciante y banquero muy famoso de la época. Partiendo del comercio de la lana, pues, digamos, impulsó la construcción de ferrocarriles y fundó compañías de seguros y bancos. Como podéis ver, pues el diseño es muy similar a los anteriores, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la emisión, pero un detalle que me gustaría comentar con todos vosotros, que anteriormente os lo había dicho, es el del sello en seco. Mirad, ahí lo veis, ¿de acuerdo? Control Stampel, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace, bajo mi punto de vista, lo que provoca que a veces haya discrepancias en los precios del billete, pero vamos, el de 10 Reichsmark, 20 Reichsmark y 50 Reichsmark, podemos encontrarlos alrededor de entre 20 y 35 euros, dependiendo de si, pues, estamos hablando de alguna variante, ¿vale? En el reverso, pues, es exactamente lo mismo que los anteriores, respetando el diseño, pues con sus querubines a los lados, en el centro pues vemos un medallón, y en este caso, bueno, pues vemos a Mercurio, ¿de acuerdo?, con un casco alado y, bueno, con un caduceo a los hombros. Como hemos dicho, pues anteriormente, ahora que tengo la linterna y aprovechando, a ver si consigo enseñarlo. Todos los billetes tienen
unas filigranas que ahí las podéis ver, ¿de acuerdo? Con el número del facial, ¿veis? Pues el de 10 pues tiene filigranas con el número 10, el de 20 tiene pues filigranas con el número 20, el de 50 y así. Y es una característica que me encanta de esta emisión, porque todos tienen, digamos, en el lado donde queda sin imprimir, o lo que llamaríamos como matriz, ¿no? O algo así, pues tiene todas esas filigranas propias y preciosas de esta emisión. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre los 100 Reichsmark de 1935, de esta emisión, y aquí ya empezamos a ver un cambio grave y un cambio importante, y vais a entender por qué. Ahora, a simple vista no se nota, pero lo vais a captar enseguida. Bueno, hablando un poco del personaje que aparece en el diseño del billete, en algunos sitios lo he encontrado como Barón Justus von Liebig, y en el billete aparece como Justus Liebig. Fue, bueno, pues un químico alemán muy importante y muy influyente, considerado uno de los pioneros en el estudio de la química orgánica. El billete para mí, bueno, pues es el más bonito de la emisión. Tal vez por su tono azulado, y porque aquí yo ya, bueno, pues empiezo a ver una composición siniestra. Y vais a entender por qué. Mirad, en la parte central del billete, ya vemos una roseta romboidal de guilloches, ¿de acuerdo? Y aquí, si os fijáis, ya vemos, atentos, que esto es algo que no aparece en el resto, obviamente. Ya vemos la influencia que tenía el Tercer Reich y vemos una cruz esvástica en el interior. No os habéis fijado, ¿verdad? Bien, pues aquí, bueno, pues ya, digamos, ya empieza el Tercer Reich, sería, por llamarlo de alguna manera, sería el primer billete alemán en representar la esvástica como herramienta de propaganda del Tercer Reich de la Alemania nazi. Si no te fijas con detalle, en un primer momento no te das cuenta, de hecho yo no lo vi, no me fijé. Y fijaros si me gusta el billete alemán y lo he mirado y no lo vi. Pasó desapercibido, no sé cómo no pude verlo. Lo vi a raíz de estudiar el billete y el personaje y me quedé fascinado. Entonces, bueno, aquí ya vemos un cambio significativo en lo que es el diseño y la influencia y poder que tenía bueno, pues la Alemania nazi, que ya empezaba a poner propaganda en los billetes, ¿de acuerdo? Bueno, pues la cruz como símbolo de la Alemania y de su ideología. Y aquí, en el reverso, ya vemos también un cambio importante, sobre todo pues en el diseño. Como podemos ver, bueno, pues este reverso, aunque muy parecido, ya vemos, como he comentado, más detalle en la elaboración, pues ya no vemos los típicos querubines, ¿verdad? Que aparecen en el de 10 Reichsmark, 20 y 50 Reichsmark. Aquí, bueno, pues vemos que aparece, bueno, pues una especie como de alegorías, ¿no? En el centro, bueno, pues aparece una figura masculina sosteniendo una antorcha, y lo que digo, podemos percatarnos pues que pues aparecen unas figuras femeninas con unos torsos parcialmente desnudos, y en ocasiones, bueno, pues tenemos variantes, como he comentado, en las que, y si no lo he comentado, disculpadme, tenemos variantes en las que en el reverso pues no aparece el número impreso en tipografía. Es decir, es que tenemos bastantes variantes, unos con sello en seco, como habíamos comentado, otros que en su reverso pues no aparece la numeración en tipografía del billete. Hay bastantes variantes para cada uno de los billetes. Tal vez el que menos variantes tenga sea el del 1000 Reichsmark, pero para el resto he encontrado bastante variedad de variantes en el mismo billete. Entonces, bueno, para mí es uno de los billetes más bonitos, o el más bonito de la emisión, bajo mi punto de vista. Vemos, bueno, pues que predomina el color azul en todo el diseño, y ya empezamos a ver un cambio significativo, tanto en el diseño como, bueno, pues como lo que es en
en lo que es, digamos, la simbología del billete y cómo está confeccionado. Y bueno, familia, vamos a comentar ya por último el pez gordo de la emisión, ¿de acuerdo? Los 1000 Reichsmark de 1936. Bien, este billete, en comparación con el resto, bueno, pues es un peso pesado. En el tema de precios, pues se va muchísimo. Tenemos que entender, haciendo un pequeño repaso, que el de 10 Reichsmark, 20 y 50 Reichsmark, unos por otros, más o menos están en el mismo precio. Entre los 20 euros, 30 euros, 35 euros, dependiendo un poco de la variante. El de 100 Reichsmark ya es un poquito más caro que los anteriores. El más caro que yo he podido ver, un precio del mercado, ese es entre los 45 y 50 euros, pero también los podemos encontrar por 25, en fin, como comentaba, ¿no? Depende un poquito de la variante y de que entendamos lo que estamos comprando. Y ya, el de 1000 Reichsmark, este se lleva la palma. Este, en el mejor de los días, lo podemos comprar en unos 150 euros, y en un mal día en el que lo queramos y dos estén peleando, 250, 225, y vosotros diréis, ostras, Raúl, y Trenzano, ¿y cómo puede haber tanta diferencia de 100 euros, ¿no? Que esté bailando ahí en el... Es que el coleccionismo, familia, es así. Un día lo compras por 140 euros y otro día lo compras por 200, 225 euros, incluso más. Eso no se puede saber lo que va a pasar. Si alguien, como dos se junten, que lo quieran, pues se va a ese precio. Unos 200 euros, 180, por ahí. Bien, hablando del personaje que aparece en el billete, bueno, pues fue un arquitecto y pintor alemán muy famoso, se llamaba Karl Friedrich Schinkel. Como arquitecto real, bueno, pues supo plasmar el estilo, bueno, pues neoclasista de la época en los edificios más importantes del Berlín prusiano. Aquí, bueno, pues vemos exactamente lo mismo. Permitidme, tenemos el sello en seco que habíamos comentado anteriormente, y bueno, pues las típicas filigranas con el, bueno, pues con el facial, ¿de acuerdo? Impreso ahí. La verdad que es una característica única de la emisión y los hace, bajo mi punto de vista, muy bonitos. Yo los comparo mucho con la emisión de Burgos, los comparo muchísimo. Y bueno, pues en el billete podemos ver que predominan pues los tonos marrones, las típicas letras como describiría como góticas, ¿verdad? Típicas letras que, bueno, pues podemos ver en los anteriores también. Y bueno, si os fijáis, pues aquí ya se ve un poquito más claro en el centro del billete, pues podemos ver, bueno, pues lo que comentaba anteriormente, como ya la influencia del Tercer Reich, pues ya se empieza a manifestar, ¿eh? Ya vemos también la esvástica de la Alemania nazi en el centro, y bueno, en el reverso vemos que comparte similitud con el resto, pero sobre todo con el de 100 Reichsmark. En el reverso pues vemos una figura femenina en el lado derecho y una figura masculina en el lado izquierdo. Bueno, pues con torsos semidesnudos y bueno, muy típico de aquella época también. En el centro del medallón, pues bueno, vemos pues una figura masculina, bueno, pues que porta pues un sextante, ¿de acuerdo? Que se utilizaba para navegar antiguamente. Algo que no he comentado, que me gustaría comentar antes de terminar con el vídeo, es el siguiente, que no lo he comentado, pero aparece en todos los reversos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí abajo, en alemán, dice lo siguiente: quien falsifique o falsifique billetes de bancos u obtenga billetes falsos y los ponga en circulación, bueno, los ponga en el mercado, será castigado con la pena de prisión de no menos de 2 años. Eso aparece durante toda la emisión y en otras muchas emisiones, bueno, pues aparece, ¿de acuerdo? Bien, un detalle que me gustaría comentar, para todos los billetes mencionados en este vídeo, bueno, pues la marca de agua también hace alusión a los mismos retratos, bueno, pues que presiden
dichos ejemplares, a excepción de los 10 Reichmark, que bueno, pues en él lo que podemos ver en la marca de agua, igualmente os voy a dejar un vídeo, intentaré que lo veáis con detalle, podemos ver una marca de agua que hace alusión pues a una especie de tulipa tridente, y es el único en el que no aparece el busto de dicho personaje. Así que bueno, familia, espero que el vídeo de hoy os haya gustado de verdad. Recordad suscribiros, comentar, darle un like favorito si sois tan amables, activar la campanita para estar al tanto de las novedades que voy trayendo al canal. Bueno, soy Raúl Trenzano el Val, recordad ser felices, que nada ni nadie os amargue ni un solo minuto del día, porque nadie lo merece. Saludos a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.